Buenas tardes, somos Laura Lara y María Lara, profesoras de la UDIMA, escritoras Premio Algaba y académicas de la Academia de la Televisión. Y con esta sesión, con este encuentro literario, queremos compartir algunas de las experiencias del proceso de creación literaria de mi nueva novela. Es decir, que estamos dando la bienvenida al taller literario sobre Sin el estigma de Eva. Es mi nueva novela publicada por Ciudadela y en ella hablo de Christine de Pisan, la primera escritora profesional de la historia, que pasó de princesa prácticamente a mendiga en el siglo XV cuando se quedó viuda y que, sin embargo, es un ejemplo de cómo uno puede, en momentos de crisis, también reinventarse. Esta sesión la vamos a estructurar en dos partes. Una primera en la que Laura, como profesora de historia contemporánea, va a contextualizar la actualidad que estamos viviendo, teniendo en cuenta que Christine de Pisan también padeció una pandemia, la peste, con sus sucesivas oleadas en la Baja Edad Media, desde 1347. Y a continuación, yo, como novelista, hablaré de los distintos personajes que he ideado para acompañar a los seres reales que vivieron en la familia y en el ambiente de Christine de Pisan, también de los lugares que ella recorrió y del espíritu que la llevó a querer crear una ciudad de las damas, así es el nombre del título de la obra que Christine de Pisan escribió en 1405, con el objetivo de que hombres y mujeres pudieran vivir en igualdad de derechos, de oportunidades y de deberes. Todo esto en plena guerra de los 100 años. Así que ahora voy a pasar la palabra a Laura para que nos hable del contexto comparado de la crisis sanitaria actual por el coronavirus con otros momentos de confinamientos y epidemias en la historia, especialmente en la Baja Edad Media, en la época de Christine. Buenas tardes, es un honor para mí participar en esta videoconferencia a invitación de María Lara, autora de Sin el estigma de Eva, novela histórica editada por Ciudadela. Christine de Pisan es un ejemplo de mujer en el medievo que en realidad resultó mucho más adelantada que otras mujeres a lo largo de la historia más reciente, no porque lo tuviera más fácil, sino porque ella buscó la solución a muchos problemas que en aquellos momentos, pues en realidad nadie se preocupaba de resolver. Christine nació en una familia acomodada, como después nos explicará la escritora. También tuvo una adolescencia feliz, aun cuando casi se convierte en esposa sin salir de esa etapa vital. Estamos en contra del matrimonio infantil. En el caso de Christine de Pisan, aunque fue un matrimonio de conveniencia, de los que a lo largo del tiempo tantas veces se han amañado, pues en su caso resultó bien, porque en realidad ella se enamoró de Etienne y Etienne se enamoró de Christine. Y después de haber tenido una infancia bastante inusual y además positiva, inusual en el sentido de discriminación positiva, porque su padre creyó en que la niña Christine debía ser educada en la medida en la que ella hacía nuevas preguntas y quería también nuevas respuestas a esos interrogantes que su mente le generaba. Eso le permitió que en el medievo llevara una educación que ni príncipes ni princesas habían podido tener. Su padre, como astrólogo, astrónomo, una persona interesada por las estrellas, por el firmamento, por lo que también en matemáticas se estudia, en trigonometría, por la literatura, por todas las ciencias, por el trivium, el quadrivium, más bien el quadrivium, pero luego Christine se decantó más por las artes liberales del trivium. Y todo eso permitió que la joven Christine fuera una de las mujeres
más sabias de su tiempo, pero no solamente más sabias de su siglo, del tránsito del siglo XIV al XV, sino más sabias de todas las que habían existido con anterioridad a ella en el planeta Tierra. Christine conoce la vida de princesa, pero también la vida de mendiga. Es una mujer que en estos momentos de alarma sanitaria, de confinamiento, se nos presenta también como un ejemplo de quien sabe renacer de sus cenizas cual ave fénix, porque ella, que lo había tenido todo, cuando muere su marido, va a quedar sumida en la pobreza, no solo en la tristeza, y va a decidir sacar adelante a su familia con lo que ella sabe hacer, con su profesión de escritora. Muchos en aquel tiempo no la comprendieron, la criticaron, pero ella sabía que era la profesión que quería desarrollar. Su madre, incluso, cuando ella era niña, le trataba de sacar de la mente que ella compusiera poemas, que escribiera, que tratara de dar forma con palabras a sus sentimientos. Quería que llevara una vida tradicional, con los prejuicios sociales imperantes, que se dedicara a las tareas que se consideraban de chicas, cuando en realidad ni hay juguetes, ni tareas de niños ni de niñas. Todos, no es que seamos iguales porque tenemos que ser diferentes, pero sí somos iguales en derechos, en acceso a oportunidades y en deberes. Y después, por esos avatares de su propio destino, su madre se convirtió en su más ferviente defensora y era quien le pedía que por favor escribiera, porque si Christine no escribía, la familia no comía. Se convirtió en la cabeza de familia y empezó a ganarse la vida en la viudedad, cuando los amigos de su marido solo le presentaban deudas que en realidad eran falsas, eran injustas, pero se estaban aprovechando de lo que ellos pensaban que era una mujer débil. Una mujer siempre es fuerte, no porque lo digan los políticos, que aquí no vamos a entrar en esas disquisiciones, sino porque las mujeres, a lo largo del tiempo, por nuestra ciencia y por nuestra propia naturaleza, hemos intentado sobrevivir, aun cuando muchas veces no se nos haya dado la voz ni el voto. Algo triste, pero que afortunadamente ya hemos conseguido. Y puso un puesto en el mercado. Allí empezó a escribir cartas a la novia, al novio, a leer documentos cuando la mayor parte de la población era analfabeta, fuera Italia, fuera Francia, los territorios en los que transcurrió su vida. En España, que todavía no era España, también el analfabetismo campaba a sus anchas. Eso es algo que se ha mantenido lamentablemente hasta hace unas décadas, cuando todavía los padres, en los años 40, 50, veían que los hijos tenían que trabajar desde edades muy tempranas para contribuir a la economía familiar, y la sanidad y la educación eran consideradas pues como artículos de lujo en vez de pilares del estado de bienestar, como en estos momentos afortunadamente la mayor parte de los países así reconocen. Todavía queda mucho por hacer en algunas partes del globo, eso también lo queremos dejar aquí en esta grabación de YouTube como reivindicación en esas tareas que el siglo XXI tiene para que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Christine escribía las cartas sentimentales, leía las herencias, ponía por escrito las hijuelas, esos testamentos casi consuetudinarios, y al final pues empezó a conseguir tener prestigio, no por ser la mujer de nadie, sino por ser escritora en sí misma. Por eso, María Lara titula la obra Christine de Pizan, ser escritora en la Edad Media. Y como el protagonismo de esta conferencia lo tiene que tener la autora, María Lara, voy a recitar un pasaje de la misma, de Sin el estigma de Eva, en estas vísperas de San Isidro, que es el patrón de Madrid y de muchos municipios y ciudades de la geografía española, para sumarnos desde el confinamiento a esa fiesta espiritual
que no puede ser física porque todos estamos tristes por este estado de alarma y por la pandemia, pero que desde nuestros hogares, a través de la literatura y de la lectura de Sin el estigma de Eva, de María Lara, podemos hacer que las horas se nos pasen volando y que algún día, esperemos que cercano, podamos volver a recuperar las vidas donde las dejamos el 14 de marzo. Podamos también narrar nuestra propia historia con las alegrías que nos han sucedido en estas largas semanas, también con las tristezas que nos han acompañado, como a María y a mí, que lamentablemente falleció en el confinamiento el 12 de abril nuestro abuelo Pedro, y que pronto podamos recuperar no la nueva normalidad, sino la normalidad que teníamos antes, que era la verídica, aquella que tanto echamos ahora de menos. En este pasaje que va a leer Laura, para los que tenéis el libro en vuestra casa o en las bibliotecas, porque también nos consta que hay clubes de lectura conectados a esta sesión y les damos la bienvenida, igual que a todos los que os encontráis en esta tarde compartiendo un rato en este encuentro de lectura sobre Sin el estigma de Eva. Vemos también que estáis poniendo comentarios en el chat. Como ahora estamos mirando a la pantalla, luego vamos respondiendo. Pues en este pasaje, Christine de Pisan reflexiona sobre los soportes en los que se escribe. Ella conoció el tiempo de los pergaminos. Eran unos libros voluminosos, hechos de piel, con cubiertas con incrustaciones y con piedras preciosas incluso, y esos libros pesaban mucho. No podías llevar un libro debajo del brazo, necesitabas ayuda. De hecho, en algunas de las imágenes, que luego pondremos así desde el libro a la webcam para que las veáis, en algunas de las ilustraciones de sus obras, porque ella se preocupó mucho de que sus libros estuvieran ilustrados, y en la novela Juego con el papel de la dibujante Anastasia, pues en algunos de ellos aparece Christine en su despacho y está escribiendo, y se encuentra en una especie de escritorio en forma de rueda que giraba para ella no tener que moverse cuando quería pasar las páginas del libro, porque es que eran tomos muy voluminosos. Bueno, pues pensemos que Christine de Pisan muere en 1430 y a mediados del siglo XV es cuando el invento de la imprenta, popularizado por Gutenberg, va a dar lugar a una auténtica revolución intelectual de las mentalidades y de la cotidianidad, porque se va a difundir la cultura. ¿Qué habría pasado si Christine de Pisan puede vivir 20 o 25 o 30 años más y conoce la imprenta? Posiblemente se habría vuelto loca en el mejor de los sentidos, de ver que ya no hacía falta copiar cuando escribía una obra las siguientes reproducciones o ejemplares. También Christine de Pisan tenía noticia de los papiros del antiguo Egipto, y bueno, pues empezaba también en su época, a principios del siglo XV, a utilizarse el papel, y ella reflexiona sobre qué perdurabilidad va a tener ese papel como superficie de escritura. Los que hemos estudiado la licenciatura o ahora el grado de Historia, sabemos que hay una asignatura que se llama Historia de la Cultura Escrita, donde se estudia todo esto. Se estudia tanto cómo eran los soportes de escritura, cómo era la paleografía, los tipos de letra, y también a qué público iba dirigida la cultura escrita o intelectual, y por otro lado, cómo circulaba la cultura oral. Y además, en este pasaje que va a leer Laura, pues aparece, en cierto modo, desde el psicoanálisis, por muchas experiencias que yo como escritora también tengo. Cuando estás escribiendo un libro pasas por todas las fases de una gincana, pero de una gincana en la que primero estás investigando en los archivos, siguiendo la pista al personaje para escribir Sin el estigma de Eva. He viajado no solo por América, aunque ya lógicamente nunca estuvo en América porque murió en 1430, pero allí se conservan
también en los centros de saber, cuando estaba de fellow en Harvard, pues pude acceder telemáticamente a algunas de las versiones que estaban en el viejo continente, pero con un clic, no como ese botón que dicen que hay en las administraciones recaudatorias, no, es que a través de las bases de datos, a veces con un clic en el ordenador puedes llegar a fuentes inusitadas. También viajando por Francia, cuando estábamos Laura y yo como investigadoras y profesoras en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, y también viajando por Bulgaria. Y el año pasado, cuando nos encontrábamos realizando estancias de investigación y docencia en Georgia, en la Universidad Iván Ellavajesuili y en la Georgian American University, fue justo cuando salió el book trailer, que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, desde donde estamos emitiendo. Así que, bueno, algunas de esas experiencias también luego están plasmadas en primera persona en Sin el estigma de Eva, a través de esa máscara, que es Christine de Pisan, que en algunos momentos, confieso, que se convierte en mi alter ego, porque en el último de los párrafos, que va a leer Laura de este pasaje, pues hablo de cómo en determinados momentos, después de llevar escribiendo más de 20 horas, no estoy exagerando, pues la musa te incita a seguir escribiendo. Lo que pasa es que, claro, como ser humano, dices, tengo que dormir y mañana volveré otra vez a coger la pluma o a abrir el ordenador para seguir con esta historia. Por el Mediterráneo, en el reino de Valencia, los molinos de Játiva amasan con furor camisas viejas para poner a precios asequibles millares de láminas. Sus prensas de aceite han sido adaptadas para tratar el papel, y yo me alegro, porque las tolvas amenazan mandar a las acequias buenos puñados de arrogancia. ¿Por qué se niega al pueblo el don de la palabra? Con firmeza, pienso que se ganarían más guerras con la tiza que con la lanza. De este modo, las diferencias se resolverían de una manera amable. Se me antoja pensar que el libro es una chispa, sí, un resplandor que despierta al amanecer al autor, quien hasta entonces ha permanecido en un sueño. Y a partir de esa idea, una idea súbita en una simple cabecita, el rojizo minium, ese óxido de plomo, el pan de oro, la cuerda, la madera y los broches metálicos no harán sino aguardar en los estantes de un recóndito taller la llegada del texto. Puede ser una niñería esta visión, pero creo que el orbe se encuentra encantado. Apoyando las hojas en las rodillas o en el pupitre, aprovechando el alba o el destello sobre la nieve, la escritora se siente ensambladora de las hojas, mucho antes de ver cómo el tomo queda encuadernado. Y a menudo se siente identificada bajo la máscara de algún personaje. Es el carnaval de la literatura. Si Querenor lo supiera. Tan solo 3 dedos, el pulgar, el índice y el corazón, son los que sostienen la pluma. Pero el cuerpo entero se fatiga, ya que todos los sentidos y facultades se concentran en expresar con austeridad o rimbomancia el fruto del estudio. Y de esta guisa se completa el párrafo. Llega la noche, duelen los sesos y la cama brinda un descanso reparador. Dormir a sueño suelto, dejando que en su inconsciencia el magín cosa sucesos y también quimeras. Ese es el mayor bien que el cronista puede hacer a la historia, a esa historia que está construyendo. De este modo, cuando el día te toma de su mano, te levantas presto hacia el escritorio con ansias de narración renovadas. Igual que el marinero se alegra al percibir que su barca se acerca a la orilla, así se regocija la historiadora al contemplar la culminación de su obra cuando coloca el laus deo semper al término del cartapacio.
Ese laus Deo semper es el honor por siempre a Dios, una expresión típica en las obras como colofón. Luego es preciso difundir el libro. Aún quedan los arduos trabajos de copia de los ejemplares solicitados. Christine de Pisan vivió de forma previa a la imprenta. Y es ahí donde el poeta torna en embés el haz de sus rimados y también el místico matiza uno a uno los epítetos que tratan de describir el infinito. Las prisas del encargo marcan el margen temporal, también el precio, aunque para que la copia de un manuscrito sea meritoria, se viene a tardar al menos 10 años en realizarla. Al principio, cuando yo misma hacía las reproducciones de mis obras, por instantes deseé ser un copista analfabeto. Sí, un copista analfabeto, sujeto que, por otra parte, era muy cotizado en todos los monasterios, pues al dibujar, replicando signos que le proponían los doctores en esos templos custodios del saber, era un artista en la iluminación del abecedario. Ningún letrado podría competir en caligrafía con cualquiera de aquellos mecánicos del cenobio que escribían en latín, como si hicieran pictogramas jeroglíficos, sin comprender el contenido. De semejante modo, al proceder del árabe que trazara un evangeliario en caracteres griegos. Y ahora le doy la palabra a la escritora y poeta, a mi hermana María Lara, para que nos siga glosando su magnífica novela, Sin el estigma de Eva, que tanto nos está ayudando en el confinamiento, porque la lectura no solamente permite animar el alma, sino que también nos permite teletransportarnos, no solamente en el espacio, también en el tiempo, y eso hace que vivamos aventuras que desde nuestro propio salón, pues nadie podría ofrecernos si no es a través de las páginas de una bella obra como es Sin el estigma de Eva. Me gustaría, María, también que nos expliques, en estos momentos en los que todos estamos preocupados por evitar el contagio del coronavirus, esas enfermedades que había en el tiempo de Christine de Pisan, las que le tocó padecer a su familia, y también ese secreto que me revelaste, que aparece en una de las páginas, en los capítulos centrales de Sin el estigma de Eva, el lector tiene que descubrir en cuál, donde hay unas mujeres que enferman como los pintores que chupaban el pincel. En este caso, estas mujeres que han estado mucho tiempo en el olvido y que han aparecido en Sin el estigma de Eva, también por ser buenas profesionales, se contagiaban de tal forma que algunas llegaban a morir. Nosotros cuando hacíamos prácticas de arqueología, por eso me identifico un poco con esas mujeres, hacíamos prácticas de arqueología en la Universidad de Alcalá y había que tocar bifaces, bueno, piezas de la prehistoria y también describir el filo, bueno, el retoque, todo para hacer una clasificación muy exhaustiva de las piezas. La verdad que sacamos la mejor calificación, pero yo me dejé la piel de las manos. A día de hoy, pues quienes me conocéis en persona veis que tengo unas manos perfectas, pero durante varios años ese germen de la prehistoria que me generó una dermatitis que ni los dermatólogos sabían ponerle solución, hacía que durante una temporada mi madre me tuviera que vendar las manos por la noche con cremas muy específicas para patologías dermatológicas porque estábamos intentando solucionar esas heridas que me había generado el hacer un trabajo tan exhaustivo para sacar una buena nota y sobre todo pues por la condición perfeccionista que tenemos María y yo, que nunca hemos estudiado por la nota, sino porque no nos permitía nuestra conciencia hacer las tareas a medias, ni tampoco dar menos de sí del máximo que sabíamos que podíamos dar, pues bueno, eso me dio el fruto de la nota, pero me dejé la piel de las manos unos meses en el camino y afortunadamente, pues bueno, fue algo que ahora puedo contar simplemente como empatía con esas mujeres que enfermaron por hacer bien su trabajo. Todo por bifaces del Paleolítico Superior.
Bueno, pues en este pasaje que ha leído Laura, y gracias ahora respondo a las preguntas, aparecen pues algunas cuestiones, como decía, también vivenciales, cuando me ponía en la piel de Christine de Pisan. Ella reflexiona con que cada vez que hace una copia de su propio texto, le da la vuelta al libro. En estos momentos, bueno, imagino, también veo que están conectados desde el Grupo Palabra, desde la editorial Ciudadela, y saben que cuando Laura o yo revisamos las galeradas del libro, pues vamos muy al detalle. Y a veces tengo, en fin, la sensación de que cuando entrego las galeradas, que son esas copias que los escritores corregimos cuando ha pasado a imprenta el libro antes de que se publique para hacer pues las últimas anotaciones, pues a veces cambio los capítulos enteros. Entonces yo digo, pues como hubiera vivido en el siglo XV y me pasara como a Christine de Pisan y yo tuviera que copiar mis propios libros, pues entonces a lo mejor las 10 copias que luego haría serían 10 versiones del mismo texto, en fin. Bueno, la imprenta nos soluciona eso, que hace ya todas las copias iguales y nos libera a los escritores de tener que estar haciendo los ejemplares. Y hablaba del copista analfabeto también, porque Christine de Pisan conoció ese tiempo de los monasterios como sedes del saber. Cierto es que desde la plena Edad Media también se van abriendo las universidades. La primera aquí en la península ibérica, la de Palencia, que le inauguró además Alfonso VIII en el siglo XII. Y después ya en el siglo XVI, bueno, pues ya encontraríamos una popularización mayor del saber, pero claro, Christine de Pisan por esas fechas ya había fallecido. Y los copistas analfabetos eran muy reputados, porque es como si una persona que no sabe árabe o que no sabe griego le mandas que haga una copia de un tratado porque es buen dibujante, porque es buen pintor. Entonces, un copista analfabeto no caía en la duda del autor que iba cambiando el texto, sino que iba haciendo dibujos, como si a un pintor le mandan que replique las meninas, bueno, pues las copia y ya no piensa en cómo va a introducir más cambios. También, al hilo de Laura, de sus preguntas, pues quería explicar que no se sabe quién fue la ilustradora o el ilustrador de las obras de Christine de Pisan, pero como podéis comprobar, si buscáis en la parte central, en el álbum que aparecen sin el estigma de Eva, los que tenéis el libro en vuestra casa o en la biblioteca, pues son unas imágenes muy cuidadas. Aquí aparece con una sibila, Christine de Pisan, reflexionando sobre los planetas. Aquí aparece con las musas y con las tres virtudes. Uno de sus libros es el de las tres virtudes. Aquí aparece con un Pegaso. Aquí presentando el libro a la Virgen y al niño. Aquí levantando la ciudad de las damas. Son albañilas. Son mujeres que se dedican a la construcción. Tiene un pensamiento muy avanzado en defensa de la igualdad, que ya quisiéramos tener hoy, una igualdad totalmente racional y humanista, y decía que el cimiento de la ciudad estaría levantado sobre tinta. Aquí la vemos en su escritorio. El perro aparece muchas veces en los tratados de Christine de Pisan y por eso creé un personaje canino, que es el perro Horacio, del zapatero Denis, que va a hacerle compañía a Christine mientras escribe. Y aquí el diálogo además con otra mujer de su tiempo. Ese gorro que lleva con forma de hada no es porque estuviera hablando con un ser fantástico, es que en la corte de Carlos VI el Loco, del rey de Francia, se pusieron de moda esos sombreros de hada. Y la portada, pues veis a Christine de Pisan escribiendo, y luego la falda del vestido está llena de letras, porque al final es imposible separar la persona y la escritora. Y el collar de perlas que lleva también tiene su enigma, es el que llevó en su boda y que después en la novela regala a su amiga Pauline, la hija de los molineros, cuando ella está viviendo ya con su hija Maggie
en el convento de Poissy, donde nació San Luis, el nieto de Alfonso VIII, Luis IX de Francia, luego canonizado. Sí, porque una cosa que tú explicas también, bueno, indirectamente a través de la novela, es cómo Alfonso VIII tuvo 2 nietos que después fueron santos. Sí, como dice Laura, Alfonso VIII tuvo 2 nietos que fueron santos. Uno, el rey de Francia, Luis IX, y otro, Fernando III, el conquistador de Sevilla. Explica también lo que hacía Alfonso VIII con sus cronistas y con sus juglares. Sí, bueno, Alfonso VIII, el abuelo de Fernando III, ya fue un hombre muy culto, y también gracias a su mujer, a Leonor de Plantagenet, se introdujo el gótico cisterciense en Castilla, y además, por ejemplo, bueno, pues la construcción de la ciudad de la Catedral de Cuenca, la construcción de la Catedral de Cuenca, la ciudad de las Hoces, pues tuvo lugar gracias a la iniciativa de Leonor de Plantagenet. Y después, su nieto, Fernando III, padre de Alfonso X el Sabio, fue tan sabio y más que su hijo. Alfonso X es verdad que tenía un equipo de colaboradores. El año próximo se festejará el aniversario de Alfonso X, y él tenía un equipo de colaboradores, escribió las partidas, las cantigas de Santa María, en fin, que sabía de todas las ramas o tenía departamentos especializados que le permitieron tener ese título. Pero Fernando III era un hombre muy culto, estaba rodeado de trovadores, y de hecho, cuando conquistó Sevilla, a los 2 juglares, que eran dos personas de a pie, 2 personas que no tenían grandes riquezas económicas, ni mucho menos, eran 2 poetas, siempre ha vinculado la poesía con la ensoñación, la imaginación, las ganas de conquistar el mundo o cambiar el mundo a través de la ilusión, pero casi nunca se ha asociado la poesía con el dinero. Bueno, pues esos 2 juglares que acompañaron a Fernando III en la conquista de Sevilla, como le subían el ánimo, porque iban cantando sus gestas y adelantando sus proezas, y cuando él se sentía bajo de ánimo, pues escuchar sus versos y sus cánticos era la mejor medicina. Pues cuando él conquistó la ciudad del Guadalquivir, Fernando III los hizo señores feudales. Y Laura me preguntaba por las pintoras que había en la plena y baja Edad Media. Bueno, yo estaba convencida que Christine de Pizan debió rodearse de ilustradores profesionales, por supuesto, pero además de alguna mujer ilustradora. Y por eso en la novela creé el personaje imaginario de Anastasia, que está casada con un ciego que, sin embargo, sabe reconocer todos los pigmentos gracias a su intuición. Y tiene además varias niñas que le ayudan en el taller, también con nombres alegóricos a la luz del dibujo en las obras de Christine de Pizan. Y cuando creé ese personaje, sobre todo, pues señalé el trabajo entre 2 mujeres que se dedicaban a 2 oficios que en esos momentos tenían un carácter lamentablemente masculino, porque los oficios los podemos desempeñar todos, y me llamaba mucho la atención el uso tan exacerbado del azul, del añil, en los vestidos y también en las construcciones, en general en todas las escenografías de La ciudad de las damas y de otros tratados. Y bueno, pues puse casi como si fuera un personaje, aunque es una sustancia mineral, el lapislázuli que se utilizaba para el color azul de los pigmentos. Y así me encontré, cuando estaba prácticamente dispuesta a entregar la última versión a la editorial Ciudadela de la obra, pues me encontré con que empezó a salir el año pasado, 2019, en distintos medios de comunicación que se había encontrado en Alemania, como hubo mujeres que habían sido
pintoras de manuscritos porque se veía en sus calaveras y en sus restos dentales que había partículas de lapislázuli, porque chupaban el pincel, como le pasó a Goya luego con el saturnismo, y en fin, esa ingesta involuntaria de plomo y de otras sustancias, pues le provocó la sordera, el cambio de carácter y un fallo del organismo. Goya, la pradera de San Isidro. Sí, ahora que estamos en 14 de mayo, en víspera del patrón de los agricultores. Bueno, pues, sin embargo, nos sorprendió a Laura y a mí que yo el dato del lapislázuli no lo había podido constatar en esos momentos arqueológicamente, pero sí a través de los tratados del momento y sobre todo de la presencia del azul por encima del resto de colores. Y yo había creado al personaje de Anastasia cuando empecé a escribir la novela allá por 2011. Entonces, bueno, pues es de esas apariciones fortuitas que encuentras en tu trabajo y que ves que habías apuntado en una dirección que después otras fuentes la confirmaban. También me pasó una cosa muy curiosa cuando estaba revisando esas galeradas, las últimas pruebas de Sin el estigma de Eva, y fue en Semana Santa del año pasado, de 2019, el lunes santo, cuando hice un descanso y me fui además con mi madre y con mi hermana a comer el lunes santo de 2019, después del trabajo intelectual sobre la novela, pues justo me quedé repasando las galeradas por la página donde Christine de Pisan entra en Notre Dame para asistir a la coronación de la reina de Francia, Isabel de Baviera, bueno, también aparece como Isabeau, Isabeau de Baviera, y el rey Carlos VI el Loco. Y yo dejé pues una pegatina en las galeradas en la página donde entraban en Notre Dame, porque al día siguiente pues pensaba seguir por esa página. Fue casualmente donde coincidió que dejé el tajo, como se suele decir, aquella tarde. Bueno, y cuando estábamos comiendo me encontré en las noticias con que estaba ardiendo Notre Dame. Yo había descrito en Sin el estigma de Eva la majestuosidad con la que fue ideada, la que es considerada por muchos como madre de las catedrales, y entonces se estaba haciendo añicos, aunque después vendría también la resurrección. Son esas circunstancias en las que los personajes, a los que siempre imagino que un día llaman a la puerta del escritor para que cuente su historia, pues también tomando a los edificios como seres vivos. Enseñaba, mientras María nos lo explicaba, esta imagen, porque es Christine presentando su libro a la Virgen, puesto que estaba hablando de Notre Dame. Y luego, bueno, pues también quería decir que en la novela, en Sin el estigma de Eva, aparecen más de 70 personajes. La obra está estructurada en 5 partes. La primera, la ninfa; la segunda, la mariposa; la tercera, pergaminos de seda; la cuarta, el nido silencioso; y la quinta, el antifaz de la libélula. Ella continuamente a lo largo de la vida siente en su interior unas ganas de volar, y esas ganas de volar la llevan a identificarse con una mariposa y también a su trabajo, puesto que la tela y la seda pues estaba presente también en esos cartapacios, en esos soportes sobre los que ella escribía. El nido silencioso, cuando su madre muere, cuando su hija se va al convento, cuando su hijo Jan se casa y ella empieza a tener nietos, pero viven en otro lugar. En la novela hago que los 3 nietos de Christine tengan nombres diferentes. Uno se llama Eddie. Bueno, sin embargo, en la realidad, los 3 nietos de Christine se llamaban Juan, Juan y Juana. Y claro, pues en la novela, Sin el estigma de Eva, dice Christine que su hijo y su nuera le han puesto los mismos nombres a los 3. Su hijo también se llamaba Juan, y que cómo se iba a arreglar, pues que ella, como era escritora, ya les buscaría unos nombres literarios. Y en la quinta parte, el antifaz de la libélula, es porque Christine está en un convento dominico, no profesa como monja, ella sigue siendo una laica, una mujer que vive en la biblioteca del convento, pero que su hija, como había profesado como novicia, pues le pide que no esté sola ella en París y que vaya a establecerse allí.
Y allí monta una auténtica revolución, busca enigmas en la biblioteca, se encuentra con una monja que estaba tetrapléjica, con Monique, y cuyos caminos acaban cruzándose con el propio vecindario donde Christine llegó en el momento en que se quedó viuda, pobre y sola con su familia como cabeza de familia y con muchos pleitos porque los antiguos socios de su marido, en el momento en que ella enviudó, decidieron convertir en deudas lo que era patrimonio, simplemente por el hecho de no tener un hombre que la defendiera en el siglo XV. Y continuamente Christine de Pisan, en su vida y en la novela, sueña con las bibliotecas. Ella conoció varias cuando nació en Venecia. Imaginaba ya bibliotecas, tenía sus propios libros, su madre le reprimía las ganas de aprender y las ganas de leer, como ha dicho Laura. Después, con edad de párvula, se va a París porque su padre es Tommaso da Pisano, un astrólogo, médico muy reputado, lo cotizaban en todas las cortes para que estuviera como mano derecha de los reyes, y lo llama a su lado Carlos V, el sabio, el padre del loco. El padre era el sabio y el hijo era el loco. El loco se lo ganó con ganas porque prendía fuego incluso a algunos de sus cortesanos para entretenerse, era un psicópata. Carlos VI el loco, y a su esposa Isabel le dio muy mala vida en el sentido de que la hacía culpable de sus enfermedades. Y ella, aunque era reina, pues estaba recluida en el palacio y solo podía volar con ese sueño de Christine a través de los tratados de Pisano. Y en la biblioteca, cuando llega a París desde Venecia, se va a encontrar nuevamente con el mundo de los escritores de la antigüedad que habían llegado a través de diversas traducciones a la biblioteca del Louvre, del castillo donde vivía, en un ala de ese castillo junto con su familia. Después va a conocer también la biblioteca de la Sorbona, de la universidad, donde la gente, los hombres se quedaban expectantes y los estudiantes al ver a una mujer andar por los pasillos, pero ella dialoga con los eruditos y les planta cara cuando le dicen que vaya a su casa a hacer sus labores domésticas. Bueno, ahora en el confinamiento, por si alguien lo dudaba, las labores domésticas son un trabajo en sí mismo, lo hemos podido constatar en el siglo XXI. Nosotras estábamos totalmente seguras, pero ya digo, por si alguien dudaba que en casa, aunque sin sueldo, se trabaja las 24 horas. Y luego conoce también la biblioteca de la abadía, la biblioteca de las dominicas, y el libro la lleva a soñar con la biblioteca de Dios, donde ella espera encontrarse en el último día con esos autores de la antigüedad a los que ha imaginado. En el tiempo del confinamiento, muchos habéis recurrido a la lectura como arma poderosa para vencer el hastío. Ella, Christine de Pisan, vive en el tiempo de la peste. En esos momentos había muchos rumores, se decía que si la peste era provocada por la ira de Dios, lo cual no es así, era una fake news, una falsedad. Bueno, luego después en el Renacimiento, con enfermedades como la viruela, que por ejemplo desde Europa llegan a América, pues hablaba de la conjunción planetaria, de que los astros se alineaban de algún modo que provocaban las enfermedades. Y en 1918, cuando la gripe, mal llamada española, no era española, hemos estado esta tarde, nos habréis visto bastantes de vosotros como historiadoras que somos del programa de Ramón García en compañía en Castilla-La Mancha Televisión, y hemos estado hablando de la gripe del 18, pues en la gripe del 18 una de las cosas que se dijo en Madrid es que a ver si el virus venía del centro de la Tierra, porque se daba el caso de que en 1918 se estaban ultimando las obras del Metro de Madrid, que se inauguraría Alfonso XIII en 1919, en una de las pausas de los intervalos de la gripe, porque hubo 4 brotes, y de esto tenemos que aprender, que cuando se salga del confinamiento o de la desescalada hay que andar con cautela para que no haya nuevos brotes, porque el virus muta y los organismos, pues ya se ve que somos débiles ante todas estas amenazas de los virus. Vemos en el chat
comentarios que nos estáis poniendo, espectadores de esta videoconferencia en YouTube. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Pues vemos comentarios escritos desde Melilla, también desde el Ejército del Aire, por la Fundación Siglo Futuro, una fundación que María y yo consideramos parte de nuestra familia, con su presidente Juan Garrido, que siempre está felicitando a las hermanas Lara por nuestro trabajo, y lo digo con total humildad. Sabéis, quienes nos conocéis en persona y sois amigos nuestros, que somos personas muy humildes, que no nos las vamos dando de nada ni presumiendo, sino que consideramos que nuestra misión en la vida es esta: ser profesoras, escritoras, comunicadoras en los medios, y lo que hacemos cada día es tratar de hacer el trabajo con la mayor perfección en aras de la excelencia posible. En eso, pues uno se deja la vida, se deja también, en muchos casos, la atención que debe prestar a su familia. Por eso damos las gracias también a nuestra madre, maestra Isabel, que nos inculcó los valores del estudio, del esfuerzo, del trabajo, nuestra primera y gran maestra, la que sentó las bases del saber que a día de hoy tenemos, a nuestro padre también, a nuestra abuela Pilar y nuestro abuelo Ángel, que siempre creyeron en nosotras, y a nuestros abuelos María y Pedro, que estuvieron siempre pues tratando de transmitirnos sus mensajes basados en la experiencia. Y a la Fundación Siglo Futuro le queremos dar las gracias también porque desde hace ya muchos años Juan Garrido se puso en contacto con María y conmigo para invitarnos a dar conferencias para la Fundación, para la sociedad guadalajareña, nuestra ciudad natal. Hemos sido pregoneras de la Navidad en la capital en la que nacimos, la capital de la Alcarria, Guadalajara, también en numerosos pueblos de nuestra provincia que tuvieron un pasado glorioso y que a día de hoy, en la era de la globalización, siguen luchando por sobrevivir, por crear puestos de trabajo, por arraigar a esas familias que allí viven. Y siempre, pues, la Fundación Siglo Futuro nos tiene presente en todas sus actividades. Queremos comunicar también desde el confinamiento que la Fundación nos concedió unas semanas antes de que empezara el estado de alarma a María y a mí el premio a los valores humanos y culturales. Les estamos muy agradecidos porque además Juan Garrido, el presidente de la Fundación, nos manifestó que había sido una concesión por unanimidad y que todos los miembros de la Junta Directiva habían dicho sí, además con mucho entusiasmo, a la propuesta de que nosotras recibiéramos este año el premio a los valores humanos y culturales. Por el confinamiento, pues va a haber que posponer la ceremonia, la gala de entrega del premio, que siempre era en torno a San Juan Bautista, el 24 de junio, el viernes más próximo, pero cuando podamos controlar entre todos y desterrar al coronavirus de nuestra Tierra, del planeta, será el acto de entrega de ese premio. Estáis todos invitados. Para María y para mí será un día muy importante porque Dios quiera que en ese día estemos vivas y podamos celebrar con todos que juntos sobrevivimos a esta pandemia. Han sido casi 10 años del proceso de investigación y de escritura literaria de la obra. Siempre cuando escribo una novela tengo la intención de antes haber publicado científicamente sobre el personaje. Ayer mismo estaba buscando unas imágenes para amenizar la charla, luego decidí que fueran las del álbum y me encontraba con una cosa curiosa, y es que buscaba a Christine de Pisan en las páginas y digo, mira, estas imágenes están dentro de Sin el estigma de Eva, y ponía abajo esa persona en la página web. En varias páginas web me pasó fuente y citaban mi artículo científico sobre Christine de Pisan. Es decir, que me encontraba pues sumamente gratificada porque muchas veces la biógrafa y la biografiada iban de la mano. Uno va escribiendo, uno va publicando continuamente, investigando, y entonces un día te paras. Me pasó también con Christine de Pisan otro día, que
eché cuentas y dije, ¿cuándo empecé a conocer yo a Christine de Pisan, a investigar sobre Christine de Pisan? Y me metí buscando Christine de Pisan en la biblioteca, bueno, en la red de bibliotecas de Cataluña, y me encuentro Lara Martínez María, revista Astrolabio, Christine de Pisan, y me encontré con que ya hacia el año 2010 había publicado, es decir, antes de empezar a escribir la novela. Pero el hecho de dedicar tantas horas también hace que uno pues se encuentre dentro de un barco en el que a veces ves el exterior, pero otras veces vas viendo el propio barco y el camerino en el que te encuentras navegando. Del tiempo de Christine de Pisan fue también El arcipreste de Ita, El libro del buen amor. En su casa en Ita tuvimos la presentación con la Fundación Siglo Futuro de Sin el estigma de Eva en el otoño. Y bueno, pues en 1350 fue cuando murió Juan Ruiz, arcipreste de Ita. Un poco más joven es Christine de Pisan, ella nació en 1364, murió en 1430. Y otro de los personajes que se intuye dentro de lontananza en la obra, en la novela, es Juana de Arco, porque Juana de Arco murió con menos de 20 años, en 1431, un año después de que Christine de Pisan falleciera. Ella acaudillaba las tropas del rey de Francia en la guerra contra los ingleses, en lo que hoy llamamos la Guerra de los 100 años. Y Christine de Pisan supo de las hazañas de Juana de Arco, y de hecho pensó que sus planes de defensa de la igualdad del hombre y la mujer se estaban consumando gracias a Jan, gracias a Juana. Y a ella le escribe una de sus últimas poesías. Pero ¿qué sucedió? Que solo un año después de la muerte de Christine de Pisan, en 1431, echan a la hoguera por bruja a Juana de Arco. Este año, en 2020, se conmemora un centenario muy importante, un siglo, desde que Benedicto XV canonizó en 1920 a Juana de Arco, que luego sería nombrada patrona de Francia. Lo que cambian las cosas, primero la echaron a la hoguera por bruja y ahora es espejo donde mirarse para todos los franceses. Menos mal que la historia se va rectificando. Y ha mencionado Laura en el pasaje que ha leído antes a Querenor. También sabéis que Laura y yo somos las historiadoras del programa Salón de Televisión Española de la 2, y en el libro tiene también mucho peso el judaísmo a través de la familia de Querenor, la nodriza, la niñera que ella tuvo en Venecia cuando era pequeña, y a través del marido de Querenor, Amisalón, que se encargaba también de las caballerías de la familia de Christine, y a través de Mebaser, el hijo de Amisalón y de Querenor, con el que vuelve a encontrarse en otro momento en París, y también va a ser ese acertijo, el papel de Mebaser en París como hombre de confianza de Christine, y después también como personaje misterioso en el vecindario donde Christine de Pisan se ha instalado. Bueno, pues va a ser también otro de los nudos argumentales de la tercera parte de la obra, a partir del matrimonio sin papeles muy avanzado entre Mebaser, el judío Mebaser, y la dama Yvette, amiga de Christine. Y para terminar, vamos a acabar recitando una carta. Es una carta que Christine de Pisan, en Sin el estigma de Eva, le envía al zapatero de su barrio, a Denis, pero se la envía a través de este personaje, del judío Mebaser, y a través de Yvette, la que se convierte en la esposa de Mebaser, después de que Christine haga ahí, bueno, pues de arregladora de la pareja, porque había algunos misterios que resolver. Lo dejo en la duda para no descifrar el final de la novela, que cada una de las partes tiene su propia intriga. Así que el género epistolar de Christine de Pisan, puesto al servicio de que dos hermanas mellizas
se reencuentren después de varias décadas de vida. Y también en los chats que hemos podido leer vemos que hay una persona que dice: ¿no os parece raro que aquí no haya ninguna mujer? Quiere decir, en los comentarios que aparecen dentro del chat en directo. Por eso María y yo defendemos que el feminismo, aparte de que no puede ser instrumentalizado por ningún partido político, debe ir de la mano en esa igualdad y reconocimiento de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer. Es decir, que donde la mujer estuvo aplastada tanto tiempo, ahora no hay que aplastar a los hombres. Todos tenemos que convivir porque antes que hombres y mujeres somos seres humanos. Amigo Denis, te extrañará que desde el convento te escriba esto. ¿Lo mismo crees que estoy enojada? Pues no. Mi último día en París, cuando nos despedimos en la zapatería, me quedé con ganas de desearte que vivas más contento contigo mismo. También te habría enmendado la conducta, como a un muchacho antipático que te niega la mejilla. Pero sé que te era doloroso despedirte y así te resultó más fácil decir adiós. Bajo tu apariencia de vulcano, escondes un gran espíritu y solo en ocasiones lo muestras. Te ruego que vengas a Poissy, tu tierra, no para que sufras, sino para que me ayudes en una misión. Eres un caballero y como tal te emplazo a que hagas relumbrar tu carro y te acerques presto a la abadía. Puedes traer a Angelique, pero si quieres que por ahora guardemos este secreto entre tú y yo, ven en solitario. Presiento que habrá sucesivas citas en las cuales mi querida costurera disfrutará y nosotros también viéndola. Créeme, es una cuestión de vida o muerte. Cuando aquí te halles, entenderás la súplica que te hago. Me ha sorprendido muy gratamente al leer la carta que aparece la palabra vulcano. Bueno, pues esas cosas que tenemos las historiadoras, que siempre estamos escribiendo, aunque a veces sea por WhatsApp. Ahora, cuando regresábamos con el salvoconducto de la tele de Castilla-La Mancha, iba mi marido Eduardo escribiéndome por WhatsApp y me decía: dile a Ramón García que un abrazo vulcánico para él y para todo el equipo. Y leo la palabra vulcano. Bueno, la magia que tiene la palabra y también la ciencia que uno ha podido ir adquiriendo y las letras que nos acompañan a través de las horas de estudio y después de reflexión son una gran compañía dentro del confinamiento, porque aparte de que no estamos solos, porque tenemos la presencia espiritual y física de nuestros seres queridos, tenemos el cerebro lleno de ideas. Gracias por vuestra atención. Manteneos atentos a este canal de YouTube y también a nuestras redes sociales en Instagram, @HistoriaHermanasLara, y en Twitter, @DRA Laura Lara, doctora Laura Lara, @DRA María Lara. Y así podéis seguir tanto las emisiones en directo como los vídeos de nuestros programas en canales de televisión. Gracias por vuestra atención y volveremos en unos días. María le ayudó a Christine de Pisan a confesarse y a dar respuesta a sus propias preguntas en su propio interior. Nosotros tenemos que estar convencidos de que a través de la lectura y sin el estigma de Eva como compañero de viaje en este confinamiento o en la desescalada, en la fase que estemos, también dentro de nosotros tenemos todas las respuestas.